Ahí está bien. presentable, ¿viste? Me Está voy a bien. perfumar así sienten el olor a perfumes. ¿Todo bien vos en la cabina de vuelo? Sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, No escucho nada. hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, no escuchaba, no te escuchaba la voz. Hola, buenas tardes. Hola, Juan. ¿Qué ¿Cómo hace anda? tanto tiempo? Hola, Chalú. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? muy bien, Hola a gracias. todos, ¿Cómo buenas andan, tardes a amiga de todos. Chalú? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, hoy la charla va dirigida tanto a la gente nueva que recién ingresa a conocer las teorías del profesor Severio, como a la gente que hace años que estudia, que está, y que tal vez al asociarlo un poquito con la vida cotidiana, con la experiencia que cada uno tiene, tal vez le sirva para asociar y sumar un material nuevo. Así que bueno, el asunto es que nadie se aburra, digo yo. Y hacemos un ratito de exposición, que serán 10 minutos, y el resto voy a dar lugar a preguntas. Así también intercambiamos un poco, nos conocemos, porque si no todo es exponer para mí y yo a veces ni siquiera sé quiénes están allá. Entonces, con la pregunta los voy conociendo. La pregunta para organizarnos y que el tiempo nos sirva neto para aprender, que no es mucho el que tenemos, es poquito, pero es un tiempo que vale oro. Las preguntas tratemos de que sean de acuerdo a lo que yo dije, de acuerdo a lo que yo expuse, y también de acuerdo a la comprensión general, porque si entramos en demasiados detalles tecnicistas, como por ejemplo el libro del maestro, sí, yo encantado, pero lo dejaría para otro día donde se consideraría una clase, ¿se comprende? Entonces hoy pretende ser una conferencia informativa, estimularlos para que después vayan a los libros de Severio y si hacemos una pregunta muy fina, muy hilando fino, eso mejor lo dejaremos para una clase. Y también es un poco respetar a los que recién llegan, ¿verdad? Este, bueno, como yo soy un votante de que cada uno puede tener las ideas que quiere, con plena libertad, elaborar lo que el maestro nos dio de manera individual y específica, que eso nunca va a ser igual a la forma que lo elaboró otro. Yo dejo libertad absoluta de que se piense y se elabore como cada uno quiera. Nunca induzco hacia una dirección. Por lo tanto, tratemos de evitar levantar la mano, ya digo, en el corto tiempo que tenemos, para dar una opinión personal, porque las opiniones personales las tenemos todos, yo digo, las respeto a todas y también respeto la mía. Entonces, ¿para qué, digo yo, perder tiempo intercambiando opiniones personales cuando por ahí eso puede tener disidencias y puede traer, digamos, qué aporta a los demás? Ahora, lo otro sería un aporte. Si alguien se acuerda de un dato más y lo quiere aportar y enriquecer el tema que yo di, bueno, pues bienvenido. ¿Está bien? Así nos ponemos de acuerdo en el código. Sí, Ahí entonces, bien, bienvenida, Seré. gracias. Bueno, el tema de hoy trata sobre el cúmulo energético. El cúmulo energético que describe el maestro en toda su obra, en definitiva se refiere a lo que hasta ahora, a través de los siglos, eh, incluso la filosofía, la religión, algunas otras culturas esoteristas, lo han llamado
espíritu humano. El espíritu que es quien viene a encarnar en un cuerpo y a aprender de esa vida en la tierra. Ese espíritu al que Severio, para definirlo mejor, le llamó cúmulo energético, es en definitiva la identidad real del ser. Él es la que viene trascendiendo de encarnación en encarnación desde hace miles de años, contando su primer paso por la escala de la naturaleza, que es la escala animal y la vegetal. Ese Homo o célula rectora, más sus 4 células satélites OMBES, que constituirían para nosotros 4 zonas distintas del cuerpo, porque estamos hablando del hombre mental, del hombre cardíaco, del hombre hepático y del hombre sacro. Es como si tuviésemos, para elaborar en este cuerpo que estamos encarnados, 4 cerebros. Como si el cuerpo humano tuviera 4 cerebros que trabajan independientemente, cada uno tiene su psicología, tiene su experiencia de todas las vidas anteriores, y a su vez están interconectados entre sí, como dice el maestro, como si uniéndolos al fin y al cabo tuviésemos una huella digital nuestra. O sea que vienen en equipo, trabajando juntos y unidos por la célula Homo, que es la célula rectora, la célula mental que dirige la encarnación y la desencarnación, desde las primeras encarnaciones en la Tierra, prácticamente desde los mares, hasta, esto va a ocurrir hasta el final de la galaxia, cuando se hayan pasado los planos fuera de la Tierra, ese Homo va a ser el que dirija a qué especie o a qué esperma se va a acercar para que los zombies en afinidad de frecuencia se unan a dicho esperma y entonces se metan dentro de un cuerpo, se produzca la ley de encarnación. Cuando los 4 hombres están unidos y el Homo los va dirigiendo, por primera vez el cúmulo energético se halla en los 40, más o menos en el plano atmosférico de los 40 vibratones, dentro de la troposfera, cerquita de la Tierra, unos pocos kilómetros. Y ahí es descendido a encarnar en toda una escala animal y va pasando de cuerpo en cuerpo a biologías cada vez más complejas, más completas y, si se quiere, más sofisticadas a nivel neurovegetativo. Es decir, que una vez que tomó un cuerpo, por ejemplo, de un conejo, si ese conejo completa su vida y toda la experiencia de vida después la van a absorber en la atmósfera los zombies, entonces en la próxima encarnación ya no irá a un conejo porque ese cúmulo se potencializó, ganó en psicologías, ganó en otra experiencia más de vida, y la próxima vez va a encarnar, por ejemplo, en una oveja, supongamos, para hacer una escala más o menos siguiente dentro de los vibratones. Hasta llegar a los 4 animales superiores, que son el perro, el caballo, el elefante y el león. Lo que determinó que fueran estas 4 especies actuales en la Tierra, los 4 animales superiores, para el maestro, no solamente fueron el esperma y los vibratones que atrae de ese cúmulo, que va a llegar como máximo ahí hasta un promedio de 320, 350 vibratones, el cúmulo ahí. Sino que lo que determina es que el cuerpo de estas especies tiene muchos más número de circuitos energéticos dentro del cuerpo, donde se van a elaborar todas las experiencias de vida según la movilización y la exigencia corpórea del animal. Por ejemplo, si estamos hablando de un caballo de raza, de estos que se utilizan para
jugar al polo, para hacer salto, equitación. Estos caballos, no solamente por la exigencia física, el deporte que tienen que practicar, sino también por el acercamiento a las energías del ser humano, que las absorbe y también le benefician, bueno, entonces todos esos circuitos son más exigidos y el cúmulo que ocupó ese caballo va a alcanzar un poquito mayor de potencial que un simple caballo cimarrón, que un caballo que no tiene el estímulo del ser humano. De esta manera, cuando termina la escala animal, el cúmulo ya traspasa la troposfera a la muerte de estos animales, y si es que completó todo lo que tenía que completar, la experiencia, y va a pasar los 10-12 kilómetros de altura de la troposfera a situarse en la estratosfera. Aquí en la estratosfera es donde recién se va a conectar con todas las células y los elementos que la naturaleza le dé, microorganismos, microelementos y demás. No vamos a detallar, pero en cualquier momento hacemos una clase donde sí. Y estos microorganismos, microelementos, células y demás que el cúmulo se puede valer para adherir a su área, han pertenecido en vidas anteriores a seres humanos. O sea, ya están, digamos, en la escala humana del cúmulo. Desde los 40 vibratones hasta que llega a pisar el primer plano de la escala humana, en la estratosfera, el maestro al cúmulo le llama que está en su etapa de primera infancia. El cúmulo es un infante. Y a medida que vaya sufriendo transformaciones en la atmósfera, va a poder acercarse a Tierra nuevamente, impulsado por otra corriente astral, que lo baja de vuelta a encarnar. Entonces, en la próxima encarnación, con todos esos elementos nuevos que tomó ahí en la estratosfera, va a ir atraído hacia un esperma humano, donde por primera vez empieza a encarnar en el primer hombre primitivo. Entonces, cuando sigue toda esta etapa, son varias encarnaciones en los hombres primitivos. Lo único que tiene como experiencia en los hombres son los instintos de toda la escala animal que tuvo antes, más la experiencia de vida en la sociedad de los animales donde le tocó nacer anteriormente. Eso es toda una ciencia completa que lo trata la etología. Al que quiera leer, al que quiera, digamos, indagar más, cada especie animal tiene códigos, comportamientos, jerarquías, psicologías dentro de su sociedad. Y es una maravilla estudiarlos. Les propongo eso. De esa experiencia de vida, de convivencia, de subsistencia dentro de la psicología de la sociedad animal donde te tocó nacer, los hombres llevan el extracto de ese comportamiento, de esa sociedad animal, y cuando está en un plasma nuevo de un hombre, de un ser humano, tiene que adaptarlo a la sociedad humana, elevarlo de frecuencia, sutilizarlo, ¿sí? Es como si fuera, bueno, yo tengo este material, pero ahora tengo que adaptarlo a algo nuevo, entonces el ser humano primitivo se va a ver obligado a darle un toquecito más arriba, en frecuencia, a todas las psicologías de la convivencia animal que trae. Y así se va adaptando al nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo, la nueva biología humana, le presenta instintos, impulsos, necesidades a nivel humano. Entonces ahora va a tener que aprender de lo que es un cuerpo en un ser humano, de lo que es, así como aprendió lo que era un cuerpo animal, ahora va a aprender lo que es un cuerpo humano. Hasta que en la vida que llegue a los 1360 vibratones, ya en la estratosfera, en esa vida el maestro dice que el cúmulo energético, el espíritu, tiene 1360 vibratones, alcanzó.
La biología que él va a tomar tiene 1360 vibratones, que es la resistencia. Bueno, ¿qué significa? Que van a estar igualados los potenciales. Entonces, a los 1360 vibratones, se dice que el ser humano igualó los instintos corpóreos. ¿Sí? Ya no lo domina, sino que tiene una armonía en que más o menos el yo los puede manejar. Cuando vuelve a subir, vuelve a tomar células nuevas en el plano atmosférico donde está, vuelve a tomar elementos nuevos y microorganismos que pertenecen a esas células con un nivel superior. Recordemos que por ahora son todos microorganismos que han usado otros seres que estuvieron en ese plano y que al ascender después de la muerte los dejaron nuevamente ahí, como para que otros que vienen atrás los tomen y les sirvan de elemento para evolucionar a ellos que vienen detrás. El ser humano, en estas etapas de encarnaciones siguientes, una vez que igualó los instintos de la biología, la función, la escolaridad de este ser es adaptarse a las sociedades humanas donde le toca vivir. Supongamos que baja en una tribu, depende del lugar del planeta, depende del lugar del mundo, depende de la psicología del grupo humano donde baje, va a ser la escolaridad que él o ella absorba. Entonces todo se trata de adaptarse al medio social de subsistencia, dentro de lo que son las normas, las reglas de convivencia, dentro del grupo humano donde le tocó nacer. Puede ser una tribu, puede ser cualquier otro grupo humano, pero son sociedades donde hay reglas, hay, hay leyes, hay castigos, hay rectores, hay consejeros, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano se va adaptando a esa sociedad primitiva que le tocó nacer. Hasta que en su escolaridad, al desencarnar, va llegando a tener 2500 vibratones. Cuando tiene 2500 vibratones, el cúmulo está un poquito más maduro, un poquito más madurito. Entonces, dice el maestro ahora que a los 2500 vibratones, antes de bajar a encarnar, primero va a sufrir una transformación en un par de partes que son muy técnicas, pero sufre transformaciones interiores, como para dar lugar a lo nuevo que va a venir. Por ejemplo, en el cromosoma energético se abre una nueva capa, que es la interna, que es la geológica, y se toman más células microcromosomáticas, menores, medianas, etcétera, etcétera, que son las que van a regir la psicología de los órganos y de toda su parte biológica. Y dice el maestro que aquí es donde el cúmulo alcanza, por primera vez, su estado adulto, ¿sí? Maduró, hasta ahí. Porque de eso se trata también el título de esta conferencia, la madurez del cúmulo. Una vez que el cúmulo llegó a los 2500 vibratones, y ya los posee porque ha superado cuerpos de 2500 vibratones, además de esas transformaciones que mencionamos, el hombre mental, el área de su hombre mental, que está en la atmósfera, en su máximo plano de frecuencia, antes de volver a encarnar, absorbe por afinidad magnética a las células criosomáticas superiores por primera vez. Y estas células criosomáticas superiores, vamos a pensar que ya traen un programa preestablecido. Primero fueron codificadas en el centro de la Tierra. Salieron por la cavidad de Boots, por el canal del este, y están codificados por 4 radiaciones principales, predominantemente en las superiores, la de Aries. No vamos a entrar más en detalle por lo que dije al principio. Cuando esta célula ya trae un programa cósmico, pero después empiezan a actuar por primera vez en ese plano en relación con los cúmulos, a medida que los seres humanos las van tomando, ese cúmulo baja, encarna, la utilizan porque ese cúmulo rige toda la parte mental de su pensamiento. Ahora vamos a ver en qué funciones se manifiestan estas células. Entonces, lo que hace también, además de dictar un programa que ya lo trae codificado del centro de la Tierra, la criosomática superior,
Entonces, además, graba y toma el trabajo elaborativo, pensamiento analítico, mecánico, búsqueda, razonamiento, información de todo lo que existe, que ese ser humano le pueda dar en su vida en la Tierra. Entonces la va como si fuera enriqueciendo a esa célula con pequeños hologramas que hacen que cuando ese ser humano después de la muerte las tenga que dejar en el plano atmosférico donde las había tomado, pero esta vez, cuando las tiene que desprender, las deja en un plano un poquito más arriba que cuando las tomó. ¿Por qué? Porque está la brillantez de los hologramas, el enriquecimiento que ese propio ser le dio con su esfuerzo de saber y de estudiar durante la vida. Es decir, que las quiosomáticas superiores no solo traen un programa básico de codificación, sino que además los seres humanos que las han ido tomando, las han ido enriqueciendo para devolverlas con intereses. Es como el maestro dice en una de las partes del libro, que ahí es donde el ser, el espíritu, el verdadero ser, le devuelve a la naturaleza lo que la naturaleza le prestó para su evolución. Porque el yo, el espíritu, se va a llevar una copia de todos estos hologramas y prehologramas que pudo haber grabado con ese programa de esa célula. El yo también se lleva una copia. Y lo que va ocurriendo es que en la primera encarnación baja, por ejemplo, dice el maestro, con 3 quirosomáticas superiores. Y en una Adrián, vida de conocimiento normal, dice el maestro, que la Adrián, persona te se quedan siente 5 minutos. motivada a estudiar. ¿Cómo? Te quedan 5 minutos ya. Gracias. Se siente motivada a estudiar en vida, porque esa quirosomática se lo está pidiendo, entonces en la próxima encarnación yo voy a bajar con 5 quirosomáticas y a lo último, cuando esté acercándose a los 4.000 vibratones, ya va a bajar con 8. Si se corta, les digo el pedacito que falta en el otro Zoom. El ser humano, ¿cómo va a sentir estas quirosomáticas? La va a sentir en la pubertad. ¿Qué significa? Va a estar haciendo su vida normal e internamente, por algo que vio, se estimuló por fonemen, por la vista y por el oído, eso que vio del exterior, ese estímulo, esa información, encendió esa quirosomática superior, que coincide con ese tema, y hace que el ser humano sienta una inquietud extraña por ir a estudiar esos temas. Un llamado interior de ir y decir, ay, voy a investigar sobre esto, me interesa. ¿Sí? Algo que vio, estimuló, y la quirosomática superior emite un flash. Ese flash, que es ondas electromagnéticas, son las que hacen que el individuo sienta la sana curiosidad de aprender. Y esa inquietud hace que después, con su propia voluntad, el ser humano empiece a buscar las fuentes de información sobre ese tema que se le encendió dentro suyo. Bueno, casi se corta. De esa manera, el ser humano, en la pubertad o adolescencia, tendría que aprovechar ese llamado que hace el yo, ya en forma natural, porque es donde, digamos, estas células le van a dictar prácticamente lo que vino a hacer a la Tierra, lo que le toca continuar como evolución en esta encarnación. Por ejemplo, no es lo mismo una célula quirosomática que tenga que ver con la filosofía, religiones, humanismo, como una célula quirosomática de un médico o como una célula quirosomática de un científico o alguien que le gusten las ciencias exactas. Entonces, hay quirosomáticas para todas las materias. El ser humano se le va a encender esa vocación y es lo que el ser humano debería perseguir a partir de ahí, de alguna manera, llenar ese conocimiento para poder empezar a cumplir con su evolución y con el propósito, uno de los propósitos con los cuales bajó a la Tierra.
Así de importantes son las células quirosomáticas superiores. Ellas nos dictan a partir de la pubertad, y se repite para toda la vida esto. No hay edad, no hay límite de edad. Cuando uno pasó los 55 años, también siguen dictando, porque nosotros tenemos microorganismos, microcosmos, todo para seguir grabando hasta la muerte, indefinidamente. No hay edades para estudiar y aprender. Pero estas células nos van a pedir saber siempre. Eso es lo que hace al hombre andar. En la filosofía dicen que el saber, la sabiduría, es natural en el hombre buscarla. Bueno, ¿de dónde provienen? Provienen de aquí, donde nos dice el maestro. Y ahora vamos a hablar del tercer positivo en el otro bloque, cuando se corte este. Cuando las células llegan a la resistencia completa que necesitaban en su programa, porque el ser humano los ha estudiado, ha analizado, ha grabado con el pensamiento o con una acción corpórea, la célula se llena de esa resistencia. Es como que dice, bueno, ya está, la resistencia mía ya está, cada célula. Entonces el ser humano sigue estudiando, sigue perfeccionando. Esa copia, ese excedente de energía, va a empezar a ir a formar una célula espejo del hombre mental fuera del cuerpo, que es el tercer positivo. Ese tercer positivo se empieza a llenar con el resto de las 8 quirosomáticas superiores y todo el trabajo que viene haciendo el ser humano, donde no solamente ya supera la materia terrestre, sino que empieza a tener un conocimiento pre-espacial. Ahí se está por cortar. Quedan segundos de sesión. Los espero en la otra tanda. 16 personas, Continuamos. ya estamos 16. Quiere decir que cuando empieza a usar las 8 células quirosomáticas superiores, que es el total que la creación le presta, le da al ser humano, para que pueda bajar a la tierra y desarrollar su espíritu en base. Tenés que grabar. ¿No se está grabando, Valentín? Ah, sí, sí. Sí, sí, ¿Sí, no? se está grabando. Gracias Sí. por avisar. Gracias. Mientras el ser humano va tomando esas células que le va prestando la creación, le va dando oportunidad a su espíritu, que está en su plano, al ser verdadero, le está dando la oportunidad de bajar a la tierra, encarnar y hacer un escaloncito más su evolución hacia la morada del creador, le va prestando esas 8 células quirosomáticas superiores para que esa persona, con su propio esfuerzo, su propio trabajo, su propio análisis, vaya haciendo su estudio y vaya la persona misma superando lo que va estudiando. Es decir, se va haciendo cada vez más práctico, se va haciendo, como quien dice, cada vez más ducho en el tema, más experto. Entonces va a llegar un momento en que le va a empezar a extraer una luminosidad a las quirosomáticas superiores. Cuando las quirosomáticas superiores ya completaron su resistencia, porque el ser humano ya llenó todos los programas con su estudio en la Tierra y sigue perfeccionándose en el tema y queriendo saber más, porque cuando se empieza a estudiar algo parece que es infinito, que nunca se termina de aprender todo. Entonces le va extrayendo un brillo a esa quirosomática, que es como si, el maestro dice, como si le extrajera la música a un disco. Y esa música va a ir por la capa geológica del cromosoma energético, que es el eje central nuestro, va a ir directo, digo yo como por un tubo, pues como si fuera un tubo, al tercer positivo. Esa célula nueva, satélite del ser humano, que es extracorpórea, que es el tercer positivo, a los 4100 vibratones de ese yo, de ese espíritu, encarnados en personas, en seres humanos, a los 4100 vibratones, dice el maestro, ya completó todos sus tensores. Es decir, el tercer positivo está listo. Pero ¿qué ocurre? Tiene que alcanzar, hoy en día, pienso yo que estará más de 10.000 hoy en día, para dejar la Tierra. Todavía no superó el plano Tierra, tiene que volver a encarnar. Entonces,
todo el estudio y la investigación que vaya haciendo en base a sus 8 células criosomáticas superiores y todos los hologramas reales que componen su tercer positivo ya formadito, es ahora quien rige la parte mental de ese ser. A los 2500 la empezaron a regir las quirosomáticas superiores a su parte mental, haciendo un razonamiento terrestre y una conciencia de que tiene que hacer para evolucionar, si no, no va a avanzar. Porque si vuelve a los instintos, si vuelve meramente a la vida de subsistencia o a olvidar cualquier tipo de adquisición de conocimiento, entonces ya ese cúmulo no va a evolucionar. Va a evolucionar de los 2500 si a conciencia empieza a buscar información y empieza a saber de alguna manera. Sea la transmisión oral, sea libros, sean videos, audiovisuales, sea cualquier fuente informativa, sea una escuela, una universidad, lo que sea. Entonces, cuando llega a más de 4100, que sobrepasa los 6000 y después va a los 8000 y después a más, ese tercer positivo se va engrosando, se sigue engrosando. Pues todo lo que vaya aprendiendo va a ir, digamos, ya fuera de lo que es la materia tierra. Y cuando cumple los 4100, dice el maestro, ahí él considera que es donde realmente alcanza su estado consciente. Ahí es realmente consciente el ser humano. Entonces yo decía, pero si cuando en tiempos A aprendíamos la antropología energética, el hombre empieza a ser consciente a los 2500 vibratones, entonces el maestro cambió ahora, porque pone a los 4100 que realmente es consciente. Bueno, eso me llevó más o menos un año de quemarme las quirosomáticas pensando, hasta que un día, no sé cuál de todas se iluminó, y me mandó más o menos la respuesta. Son diferentes grados de conciencia. No hay iguales grados de conciencia para el hombre. A los 2500 es una conciencia más terrenal, es una conciencia de que si yo no trabajo no como, es una conciencia de que yo estudio y mejoro mi posición, puedo tener un título y puedo mejorar mis ingresos. Es una conciencia a nivel terrenal, pero cuando ya supera la Tierra y la conciencia es a los 4100, como dice ahí, realmente, verdaderamente consciente, el ser humano empieza a tener conciencia de su trascendencia a la vida cósmica, salvo que sea un ateo, que también cuenta como evolución. O sea, para la evolución de los planos no es ningún pecado ser ateo. Simplemente que, bueno, cuando desencarne, con la realidad que se encuentre, va a tener que aprender algo. Pero ya a los 4100 es una conciencia superior, es una conciencia espiritual, es una conciencia de que él o ella van a trascender. No se acaba todo acá en la Tierra. Entonces, ahí es donde realmente es una conciencia espiritual. La otra es una conciencia cerebral, más al nivel que la describía Freud. ¿Mm? Porque si no decimos que el hombre de 2500 vibratones es consciente, si no decimos eso, que usa su conciencia para analizar, para pensar, para aprender un análisis matemático, lo que sea, se va a levantar Freud de la tumba y nos va a venir a pelear. Se va a enojar. Es consciente, pero es una conciencia más terrenal. En cambio, los 4100 vibratones es realmente consciente porque ahí es donde dice el maestro, empieza a tener intuición de la vida eterna. Y es donde va realmente el ser humano, sigue estudiando, estudiar, por ejemplo, cosas espirituales, estudiar antropología energética, estudiar otras tantas materias que son elevativas del plano Tierra. Entonces, de esa manera el ser humano empieza a tener una conciencia de que va a trascender, de que hay otros planos de existencia, y ahí es donde marcha hacia los 8000 o 10000 vibratones a dejar la Tierra. Bueno, trato de parar acá para que me puedan hacer las preguntas que quieran. Acuérdense que estén referidas al tema que acabo de decir y no entrar en demasiado detalle técnico para que no salgamos de la comprensión. ¿Está bien? Bueno, a ver, Valentín, atento, quien esté primero, dale lugar que así no se nos va el tiempo. ¿Se me escucha? Yo, Adrián, Diga, diga.
¿Cómo estás? Adrián, no, bien, Adrián. Solamente te quería decir que cuando vos estás hablando de la formación de los hologramas, que no nos olvidemos de la moral y de la conducta que tenemos que tener. Claro, sí, porque si no es algo hecho con moral, uno dice, bueno, la moral puede dar para mucho, porque a veces los filósofos se agarran de los pelos de decir qué es la moral, porque para algunos es una cosa y para otros es otra, y yo creo que tiene que ver con el plano vibracional, viste, que se esté viviendo. Pero yo pienso que hay una definición universal que me gustó, y que es que el ser humano actúa con moral siempre que actúe dentro de las leyes de Dios. Siempre que se salga de las leyes de Dios, eso no es moral. Entonces, todo lo que lo haga pensando que con el estudio asciende en su escalera cada vez más de plano y va hacia Dios, de esa manera se va a poder insertar en la capa geológica del cromosoma energético. Si no, no va a haber cabida en el cromosoma para ese holograma que se ha esforzado tanto en formar. Por ejemplo, ya que Pabla me da pie, se me ocurre ahora mencionar las personas que estudian por fastuosidad, o peor, que estudian para dominar a los demás, porque en definitiva el conocimiento da poder. La persona que hace para eso, como que dice el maestro, hará todo un esfuerzo mental impresionante durante toda su vida, va a consumir el perizoma para eso, lo va a usar para eso, va a usar los plasmas para eso, va a usar la quirosomática superior para eso, pero resulta que como el fin no es noble, si no es noble y es para un fin de dominación a los demás, o para construir una bomba que superdestruya todo medio planeta, por ejemplo, todo eso que no es moral, no va con la ley de Dios, no le va a servir como evolución para dejar el plano. Al contrario, va a tener que pagar un precio muy alto después de desencarnar por todo eso que se dedicó y formó, que en realidad es destructivo. Y la persona que lo hace por fastuosidad o por narcisismo, por egotismo también, esos prehologramas no llegan a ser hologramas, como le llama el maestro, reales. Por eso el maestro le llama hologramas reales, porque están formados para saber de verdad, movidos, como dice él, por una sana y transparente sed o curiosidad de saber, ¿eh? Y no para hacer fastuosidad o circo o estrellato, porque de esa manera no pasan no suman, no entran en la caja de caudales interna, que es nuestro templo, ahí estamos con Dios, que es el cromosoma energético, y donde tenemos todas las leyes morales en cada rincón de esos laberintos, ya escritas por Dios, por el cosmos, antes de que estemos acaparados. Bueno, continúo al que quiera, tratando de responder. ¿Hay alguien más, Valentín? Hola. Hola, ¿podría hacerte una pregunta? Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Disculpen, estoy muy novato en esto, pero las pocas conferencias en las cuales pude eh, compartir con ustedes, siempre me llamó la atención las posibilidades que tienen las 8 células crisosomáticas superiores respecto a ver, a mis habilidades, ya sea habilidades bueno, aquellas cosas genéticamente adquiridas por mí o desarrolladas por mí, ya sea deportivamente, laboralmente, etcétera. Estas células criosomáticas superiores son responsables de todo esto en mí. Mirá, yo cuando las estudiaba decía yo, ¿no?
ahí están las vocaciones, ¿verdad? Que es lo que nombré hoy como que es ese despertar a la pubertad. Y a veces cuando los chicos tienen alto potencial, se les despierta antes, ¿eh? El deseo de saber y estudiar un determinado tema o tocar un instrumento o lo que sea que tenga que ver con cultura humana, ¿verdad? Y eso me dio a saber que las células quiosomáticas superiores son las responsables de nuestra vocación, la tendencia innata a estudiar algo y también de los dones. La vocación, si uno trae una célula quirosomática que necesita ser completada, porque en otra vida no llegó a completarla, se interrumpió esa evolución y tiene que continuar en esta, bueno, ya va a tener una base previa de conocimiento del tema. Y va a ser una persona virtuosa, que tenga cierta facilidad, por ejemplo, en las matemáticas, en el arte culinario, en la cocina también. Hay cosas que tienen que ver con que ya tuvo cierta experiencia en vidas pasadas, pero que todavía le falta unas vueltitas de rosca. Como decía el maestro, me encantaba cuando decía, le falta un poquito más de sopa para completar toda la célula. Entonces va a ser una persona virtuosa, ¿sí? Una persona que tenga facilidad y le guste tal tema. Ahora, cuando ya la célula ha creado esa magia de brillantez que viene ya completa de vidas pasadas, y el ser humano las ha elaborado mucho, trabajado mucho sobre ese tema, prácticamente cuando te tiene esa brillantez, se manifiestan como dones, son dones. Por ejemplo, alguien muy chiquitito que toca el piano a los 5 años, el violín, alguien que dibuja, pinta a la perfección, alguien que canta. Esas son todas quirosomáticas que son dones. Vieron que en filosofía dicen que los dones los da el creador. Claro. Y bueno, sí, los da el creador, porque en definitiva son las quirosomáticas que nos dio la ley de Dios en el plano aquel que nosotros, en nuestro cúmulo, en nuestro yo, teníamos afinidad de saber y de aprender, con las cuales nos movemos acá en la tierra. Claro, vienen todos de la creación. Y Sí, lo sí. último, te cierro la pregunta que quiero que me contaste también. Sí, la parte física, claro que tiene que ver, no solamente el conocimiento teórico o la creatividad de un invento o algo, sino la parte física. Por ejemplo, yo a veces, observen ustedes, observen y díganme si no, grandes bailarines. Cuando ustedes observan el dominio que tienen en el cuerpo los bailarines, y que a veces parece que levitaran y, digamos, desafiaran toda ley de gravedad, los patinadores y demás, lo mismo que un gran jugador de algún deporte que parece que hiciera magia, no se sabe de dónde, bueno, todo eso es una quirosomática superior la responsable. Lo corroboré porque cuando se lea el libro del maestro, porque algunos estarán pensando, uy, este ya está hablando pavada. Por las dudas, claro. Cuando el maestro dice que la quirosomática superior se llena, se completa por una acción mental o corpórea, física. ¿Mm? Y ahí está la práctica. Además, que como las quirosomáticas superiores vienen en equipo, con las medianas, las menores, las micro, son las que van a comandar a las demás. Es decir, le van a dar la orden al cuerpo para tener semejante dominio que tienen en la danza. ¿Está bien? ¿Está Está respondido? perfecto. Te agradezco Gracias. muchísimo, Adrián. Mira, Gracias. No, gracias a vos. dos segunditos quería agregar lo Sí, siguiente. Yo a los 13 años sentí la necesidad de estudiar sacerdocio. mira, Nació muy chiquito, apenas comenzaba el secundario. te voy a contar un Y secreto, Juan. Yo también. mira vos, Sentí el mismo llamado, sí. yo llegué a ser novicio y bueno, Dios sabe cuál es el camino de todos y de cada uno. En estos momentos estoy felizmente casado y con 4 hijos y 3 nietos. Que es la Es mejor decir, religión. sí, y es decir que yo no me considero haber rechazado esas habilidades que Dios me estaba proponiendo. Al contrario, evidentemente, situándome hoy a los 70 años,
Creo que cumplí con la misión que él me encomendó sin ser sacerdote, o al menos no ese tipo de sacerdocio, sino Exacto. otro con otro tipo de habilidades. ¿Eh? Y te Sí, agradezco un bueno, Juan, montón, Adrián, al y contrario. toda la gente que está conectada con este medio. La Fundación Muchas, Severio me está permitiendo hablar por este medio. Gracias a la Fundación, muchas a todos. gracias. Muchas gracias. Te voy a decir algo porque coincidimos. Yo a los 13 o 14 años también sentí ese llamado de que yo, digamos, tenía una función espiritual de alguna manera ayudar al ser humano y servir a Dios. Era una vocación. Cuando uno siente que necesita conocimiento espiritual para poder guiar al ser humano, a los demás seres humanos, y hacer uno la función de sacerdote, va a la primera puerta que encuentra, que es la religión que a uno le inculcaron de chico. Pero bueno, no todas las religiones hoy están preparadas para llenar toda esa necesidad espiritual. En mi caso personal, lo pude realizar a través de la docencia. Soy docente desde los 14 años y principalmente del estudio de lo de Severio. Esa es mi experiencia personal. Puedo ejercer esa mano, esa ayuda espiritual que yo quería, que yo sentía, a través del conocimiento del maestro. Nada más que eso quería decir. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguien, al Valentín que quiera preguntar? No, hasta ahora. ¿Todos? ¿Alguien que quiera aportar así como hizo Paula también, con datos que son importantes, que por ahí no dije porque es imposible decir todo? Capaz, yo te agrego algo más que a lo mejor es Dale, importante. dale. Cuando estás hablando de los 2.500 bastones que empieza el cúmulo adulto, sería importante recalcar que ahí se termina la ayuda de la naturaleza. Sí, claro, Que vos dijiste claro. por qué empieza una determinada conciencia allí, ¿no? Exactamente, Es toda la importante, razón, sí. Es muy importante, porque hasta claro. los 2500 eran las biologías de los cuerpos, con sus plasmas, con su psicología de la biología, con el comportamiento en la subsistencia, con la experiencia en las sociedades donde le tocaban hacer, tanto al animal como al hombre. Todo eso era regalo para el cúmulo de energías que tomaba a raíz de estar encarnado recibiendo todas esas experiencias de vida. Pero como bien dice Paula, y eso es otro motivo a mí que me da también para afirmar que el hombre a los 2500 vibratones es consciente, es porque si no marcha por sí mismo, si no empieza a buscar el conocimiento, empieza su peregrinaje por el camino del conocimiento y la sabiduría, entonces no va a avanzar, ¿sí? Es consciente el avance. El paso siguiente que doy, lo doy porque yo quiero saber, aunque sea que, aunque ni sepa para qué lo quiere saber, pero que quiera llenar ese vacío de existencial innato que dicen los filósofos que traemos. Acuérdense, el saber, la búsqueda de sabiduría, es innata en el ser humano. Ya está. Bueno, aunque sea para satisfacer esa curiosidad sana, como dice el maestro. Y después se va a saber para qué se estudia tanto, después de los 4100. Perfecto, gracias, Pablo. A vos, gracias. ¿Y alguien quiere que yo vuelva a repetir o amplíe en algún punto? Con gusto lo hago. Supongamos que nombré algo que les quedó ahí medio como que quieren saber más o me detengo y lo amplío. ¿Mm? ¿Puedo Eso hacer también una tengo en cuenta. preguntita? Sí, sí, Consulto. sí, sí. Disculpa si se refirió. En el caso de las células clirosomáticas superiores, Sí, ¿se Gabriel. pueden incorporar otras por ejercicios de respiración? ¿Tendría importancia eso o es más el desarrollo, por ejemplo, integral del tercer ¿Se positivo, cortó? etcétera? ¿Se cortó?
No, ¿no? No. No se cortó, no se Bueno, cortó. bueno, está bien. Te respondo la pregunta. Las células quiosomáticas superiores, ¿te acordás que primero que va a encarnar, toma dos o tres? Le van dando de a poquito al material. Sí, Cuando superó esas, en otra encarnación posterior, le va dando cinco en total, hasta que llega al total de ocho. Toda esa adquisición de las quiosomáticas superiores las hace el yo, el espíritu, cuando está en la atmósfera, arriba, en bien, su plano máximo de encarnación. Cuando al espíritu se le dice, tenés que volver a bajar a encarnar, bueno, y según tus tareas anteriores, en vidas anteriores, tu misión y demás, tenés el material aquí para continuar lo que sería tu línea evolutiva entre encarnación y encarnación. Lo que los orientales en el budismo le llaman el hilo de oro, ¿sí? Venimos estudiando de varias encarnaciones anteriores varias cosas, nada más que la vamos enriqueciendo cada vez más, pero venimos de vidas pasadas estudiando algo. Entonces, como siempre las adquiere en la atmósfera, cuando llega a los 4100 ya formó el excedente de todas esas células y formó su tercer positivo. A partir de ahí, que empieza el crecimiento exclusivo de los hologramas reales que van a engrosar su tercer positivo, el tercer positivo puede alcanzar un potencial vibracional infinito. El maestro dice, con 8000 vibratones se vence la resistencia de la Tierra. En ese entonces, ahora para mí son más de 10.000. En algún momento nos vamos a reunir todos para ver cuántos son. Si alguien tiene algún vibratómetro, lo ponemos en la atmósfera y lo medimos. Pero hoy son más de 10.000. Con esa resistencia, ya el ser humano ya puede pasar la Tierra, va a la magnetósfera y va a otros planos de existencia y no tiene que venir a sufrir más al cuerpo, a encarnar acá. Enfermedades, riesgos y demás. Pero ¿qué pasa? Si uno continúa y continúa y continúa, ese tercer positivo no tiene límites. Por ejemplo, una vez comentaba el maestro, estábamos en una escuela allá en la zona oeste, que él había visto personas que tenían 15.000 vibratones, 9.000, 15.000, 20.000 vibratones, encarnados acá, nombrando celebridades, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿cómo puede ser tanto? Claro, porque ya las empieza a reservar en el tercer positivo. Cuando el tercer positivo empieza a andar solo por los planos de arriba, por los planos superiores de la Tierra, que sería la atmósfera y la magnetósfera, según el potencial que este tercer positivo alcanzó, es el plano hasta donde se va a poder desplazar, va a poder llegar a coexistir en ese plano y va a poder mandar la información al ser humano que está acá en la Tierra. Pero para eso se necesita una ebullición permanente en el pensamiento, en la creatividad y todo lo que corresponde al individuo acá en la Tierra, que va encendiendo todas esas quiosomáticas juntas y todas sus luces, como quien dice. Entonces el tercer positivo va a responder elevándose hasta el máximo plano posible y en algún momento de aquel plano capta la información que él está buscando, que necesita, y surgen los grandes inventos. Así como surgen las grandes obras musicales. No solamente tenían las quilosomáticas superiores los músicos, sino que ya las habían completado y su tercer positivo podía trasladarse a escuchar y a captar música superior de las altas esferas, y ahí nacieron las grandes obras musicales de la música clásica. O sea que la evolución, como decía el maestro, es mesurable, se puede medir y es infinita. Bueno, no sé si cómo andamos, si quieren que le responda algo más, cómo estamos con el tiempo, ¿vamos bien? Gabriel, no sé si te respondí. sí, sí, muchas gracias, Adrián. No, está bien, está bien. Cualquier duda que les quede, Desde estoy Zen para quedan eso. 8 minutos. 8 quedan, bueno, por ahí pueden alguien más querer que yo amplíe algo, sí, sí, como hizo Gabriel,
Y bueno, trato de emplear todo lo que yo sé. Mientras tanto, yo me acuerdo de cosas que me quedaron al tintero, las voy agregando mientras a ustedes por ahí se les ocurre alguna otra pregunta. Y es que cuando, bueno, una persona en vida, acá en la Tierra, un poco bajar con esa misión que tiene que perseguir tal conocimiento, realmente, viendo la realidad, es un poco una lotería. Va un poco librado de la suerte. Hay que ver si la persona no la bloquean, los bloqueos energéticos que anulan el desarrollo de la personalidad, como también explicó el maestro. Hay que ver si la persona tiene los medios sociales suficientes como para poder trasladarse hacia la fuente de conocimiento o estudio. Hay que ver si no cae en una esclavitud. ¿Mm? Hay muchos factores, o una enfermedad que le permita no poder estudiar. Hay muchos factores que acá en la Tierra realmente es un riesgo cuando se encarnan. No va todo sobre rieles y color de rosa como yo pintaba la evolución recién. A veces es muy accidentada. Por ejemplo, en la antigüedad, hace 200, 300, 500 años atrás, los que encarnaban y tenían que estudiar, o se tenían que aislar, o se tenían que meter en un templo religioso para estudiar, porque si no, no había otra manera. En las calles abundaba el hambre, la barbarie, la ignorancia, la locura, las enfermedades, la inmoralidad. ¿Dónde iban a ir a buscar su fuente de conocimiento? Entonces se metían en, ¿cómo se llama?, templos religiosos o sociedades secretas, o bueno, por ahí tenían suerte de acceder a libros a su manera. Y hoy en día está bastante bravo en cuanto a las distracciones. O sea, los seres humanos de hoy vivimos muy, pero muy distraídos por todas las cosas que hay, que no son evolutivas, que entretienen, que pueden ser para, no sé, para estar un ratito entretenido, relajarse, que también está bien, pero no hay mucho de esa evolución que se produzca cuando se ponen en uso y en activación las células criosomáticas superiores con el tercer positivo y el hambre mental. Entonces hoy en día hay muchos que terminan la encarnación y no completaron todo su propósito. Y bueno, ahí es donde dice el maestro que no pasan la magnetosfera, porque no, el potencial vibracional lamentablemente no lo alcanzaron, no pudieron realizar su labor, entonces tienen que volver a encarnar la Tierra. Por eso es tan importante para mí, y dejo esto ya casi terminando, que se formen escuelas acá en la Tierra. No solamente escuelas donde se enseñen las ciencias, con toda la tabla que puso el maestro en las leyes cósmicas 1. Hay una tabla que es hasta los 2000, digamos, a los 2500 vibratones y la otra tabla que es después de los 4100. Después la van a ver ustedes. Hoy les voy a dejar de regalo a todos un video nuevo que hice sobre estas células. Hay mucho de lo que dije hoy y hay detalles que hoy no llegué a decir. Pero bueno, se los dejo para que todos lo disfruten. Y también le transmito allá a Chalu en Francia que lo estoy haciendo en inglés, para que sea más fácil la traducción. Hoy, cuando termine esta charla, en 1 hora o 2, se los voy a pasar al grupo y a todos, ese video. Ese video termina diciendo que el ser humano, en definitiva, viene a la Tierra, pero no encuentra escuelas. Entonces, yo los invito a todos a formar escuelas. Adrián, Sobre todo la te quedan gente 4 que... minutos. Dale, gracias. Sobre todo la gente que tuvo acceso a lo del maestro, que tiene acceso a este conocimiento espiritual superior, que es tan importante, porque es el único parámetro certero y verdadero, la única brújula que tenemos en medio del mar con el barco que vamos nosotros en esta encarnación. Entonces, los que vayan sumándose, estudiando cada vez más el libro, pregunten, consúltennos, accedan a los libros del maestro. En la fundación los pueden comprar perfectamente y empiecen a cultivarse de eso y de otras cosas más que quieran asociar. Pero traten de alguna manera transmitir, ser ustedes los transmisores, formar escuelas,
Imagínense que yo soy docente desde los 14 años. Ya pasé hace rato los 55. ¿Qué pasa? Toda mi vida orienté jóvenes, no solamente enseñando un programa de análisis matemático, sino también que tenía que ver con esto, con lo de Severio, que lo conocí a los 15 años. Entonces, traten ustedes de cultivarse, porque hace falta mucho más en el planeta Tierra. Hacen falta más profesores de antropología energética, hace falta más gente cotidiana que hable de lo de Severio para orientar realmente cómo es, y de ahí a todos los conocimientos de la tabla que el maestro pone, que es muy linda para ver y enriquecerse. Bueno, les agradezco mucho a todos el haber venido. Siembren, hagan, cultívense, sigan, háganse profesores de antropología energética. Necesitamos escuelas en el mundo. Lo que más necesitan los cúmulos que vi que están acá es guía, orientación. Cuando nosotros encarnamos y pasamos por el estado de bebé y demás, nos olvidamos de a qué vinimos a la Tierra. Nos olvidamos todo lo que se pactó y se habló allá arriba. Es otro estado. Bueno, tratemos de encender esas vocaciones, tratemos de guiar y de llenar esos vacíos existenciales. Pero para eso necesitamos profesores y tenemos que prepararnos. Así que los convoco a todos a que enseñen desde el puestito donde ustedes están. Y muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias. A la próxima. Gracias a vos, Adrián. Chao, Gracias. gracias. Un Gracias. abrazo a Muchas todos. gracias. Hasta la Gracias. próxima. Ahí les mando el video. Chao, gracias. 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 Gracias.